muchas gracias y muy buenos días. Es un gusto estar acá y estar en este panel con ustedes. Quiero agradecer especialmente a todas las organizaciones, ONGs internacionales que han organizado este espacio que consideramos de la máxima relevancia en términos de poder sentarnos juntas y juntos y reflexionar sobre dónde están los avances, pero también dónde están las oportunidades para que los derechos de las mujeres sean un elemento central de la oportunidad histórica que vive Colombia en este momento con el proceso de paz. Yo voy a centrarme en lo que habíamos pactado con las organizadoras, que es realmente poder compartir con ustedes el análisis que desde ONU Mujeres hemos hecho respecto a la participación de las mujeres, sobre todo de la sociedad civil, en este proceso de negociaciones o de conversaciones desde que dio inicio, desde una perspectiva de nuestro análisis comparativo con otros procesos de paz en el mundo. Entonces, en primer lugar, quisiera enfatizar que claramente tenemos suficientes marcos internacionales normativos que son producto de la propia incidencia de la sociedad civil, de las mujeres, que se han venido materializando de un modo más importante con relación a los temas de paz y seguridad desde el año 2000 y concretamente, como saben, la resolución 1325, que hace un llamado a todos los procesos de paz y estados o partes en negociación para la paz en el mundo a que garanticen la participación de las mujeres en los procesos de paz y la protección de las mujeres y de sus propios derechos en lo que puedan ser escenarios tanto de negociaciones de paz como de preparación de post-conflicto. Desde esa resolución en realidad ha sido muy lento el avance en el mundo. A pesar de tener ese marco normativo, el nivel de participación de mujeres en procesos ha sido muy bajo y me voy a referir a algunas cifras para tener eso como referencia. Concretamente, me refiero a dos estudios, uno realizado por la Universidad de Ulster, en el cual se analizaron 589 acuerdos de paz y en este se determina que solo el 16% se refería de forma explícita a mujeres y solo 9 de 589 acuerdos previeron cuotas para mujeres en el legislativo o ejecutivo a partir de los acuerdos de paz. Y solo 5 de estos acuerdos apoyaban a representantes femeninas en el sector de la seguridad, en la policía o en el ejército. Y solo 4 de estos 589 acuerdos se referían a la igualdad de género en el sistema de justicia. Cuando miramos los procesos de paz que han sido mediados por Naciones Unidas, es decir, procesos donde el modelo de negociación implica la presencia de un mediador, hemos revisado desde el año, desde que se empezó este estudio que lleva a cabo Naciones Unidas, y solamente 2 de los acuerdos de procesos de paz apoyados por Naciones Unidas han tenido designadas por Naciones Unidas a mujeres como mediadoras. O sea que también tenemos el problema al interior de los procesos de paz. Y es algo que estamos intentando también. Cuando las mujeres estudian concretamente la participación de las mujeres, mirando todos estos estudios, hace una revisión retrospectiva que abarca acuerdos desde el año 1992 hasta el año 2009 y estudia tanto el número de mujeres que han estado en mesas de negociación como las provisiones dentro de los acuerdos de paz que incluyen especificidades sobre los derechos de las mujeres. La conclusión de este estudio, una vez más, va en la misma línea de los datos que teníamos en los estudios anteriores. Las mujeres representaban solo el 9% de la cantidad total de negociadoras, es decir, delegadas con capacidad negociadora al interior de las mesas, y solo el 2% de los casos eran firmantes de los acuerdos, 2%, y 3% mediadoras, 5% observadoras. Este mismo estudio también señala que aquellos países donde hacen presencia las mujeres como negociadoras, esto ha tenido una consecuencia directa en la manera en que los acuerdos reflejan la participación de las mujeres. ¿Qué sucede a partir de este análisis que hemos hecho? Y me refiero muy brevemente a ello para narrar la manera como hemos analizado la participación de las mujeres en Colombia, en este proceso. En primer lugar, las mujeres han tenido que ser sumamente creativas para romper este techo de participación, a pesar de existir estos marcos internacionales. Entonces, una primera forma en que las mujeres han participado, como decías, como miembros del equipo de moderación o mediación, y allí en realidad han sido muy escasos los casos donde ha habido mujeres mediadoras, como decía en el caso de procesos apoyados por las Naciones Unidas solamente en 2,
uno de ellos en el caso de Angola. Adicionalmente, las mujeres, además de mediadoras, pueden ser delegadas de las partes implicadas en negociación, es decir, que sean partes negociadoras, como puede ser plenipotenciarias por una de las dos partes. Esto en realidad ha sido una participación muy baja, como decía en el estudio que hemos hecho, solamente un 9% de mujeres en los procesos de paz han sido partes en negociaciones, es decir, partes de los equipos en negociación. Uno de los casos más representativos ha sido el caso de Filipinas, donde el proceso de paz de Filipinas ha representado un 35% de mujeres, tanto de la parte del gobierno como de la parte insurgente. Algo importante a señalar en el análisis que hemos hecho es que la presencia de mujeres en las mesas de negociación no significa necesariamente o automáticamente la inclusión de una perspectiva de género en los acuerdos de paz. Y para ello lo que hemos examinado es que claramente aquellos procesos donde ha habido mujeres han requerido de medidas específicas para que puedan tener acceso a la perspectiva de las mujeres desde la sociedad civil, desde la academia y desde la experiencia en materia de género. Y este es un tema fundamental que se pudo observar en el caso claramente de Guatemala, donde existió bueno, el ejemplo de Luz Méndez como delegada del partido guatemalteco de la Unidad Nacional Revolucionaria para que pudiese ser un vínculo con las organizaciones de mujeres. En tercer lugar, hemos visto que ha habido procesos en los cuales hay agrupaciones políticas negociadoras compuestas exclusivamente por mujeres para los intereses de los derechos de las mujeres. El caso de Irlanda del Norte es muy significativo. Las mujeres de ambas partes en negociación consolidaron un partido político que permitió generar una representación política de mujeres a partir del proceso de paz. Una quinta modalidad de participación es como signatarias o firmantes de los acuerdos. Aquí tenemos un porcentaje muy bajo, como decía, solamente el 2.5% de acuerdos de paz han sido mujeres, es decir, una vez que se acuerdan los pactos, que las mujeres firmen en igualdad de condiciones que los hombres. Y esto sin duda también refleja pues una falta de presencia, pero también una falta de influencia en estos procesos. Una sexta modalidad es como testigos de las mesas y en este sentido es con frecuencia que se invita a una persona, a un grupo de personas a asistir como testigos de la firma del acuerdo tras las negociaciones o pudiendo o no haber asistido al proceso de conversaciones. Testigos, observador es garante y aquí hay varios procesos donde las mujeres han sido partícipes de esa modalidad. Y por último, en un foro o movimiento paralelo, esto ha sido una modalidad muy importante que justo me voy a referir a ella en el caso de Colombia y paso esto rápidamente, porque en situaciones donde no ha sido una nominación formal al interior de la mesa la participación de las mujeres, en varios países ha habido movimientos de mujeres que se han organizado en torno a las conversaciones de paz y han generado procesos de incidencia política, estratégica, de cara a incluir las perspectivas de las mujeres en los acuerdos. Por último, está la modalidad de asesoras, facilitadoras o delegadas en materia de género. Esta es una modalidad que ha sido muy apoyada por las Naciones Unidas en distintos procesos de paz y garantizan que haya mujeres que, si bien no son parte de la mesa, ni son mediadoras, ni son realmente observadoras formales, son asesoras en materia de género y permiten que quienes están en la mesa puedan incluir este tipo de perspectiva. ¿Qué es lo que hemos visto en Colombia a partir de las experiencias de otros países en este sentido? En primer lugar, señalamos que desde el inicio de la mesa de conversaciones claramente ha habido un nivel de organización política, estratégica muy importante por parte de las organizaciones de mujeres en el país, tanto a nivel comunitario y local como a nivel nacional. Y esto ha sido manifestado desde el momento en que se anunciaron el Acuerdo General para el Fin del Conflicto. Hoy es innegable que esa incidencia ha tenido resultados y es la que espero que podamos reflexionar el día de hoy. En primer lugar, las mujeres se fueron organizando de un modo muy consistente en torno a los espacios de consulta ciudadana, tanto los espacios pedidos por la Comisión de Paz del Congreso de la República y organizados, como todos los espacios de consulta ciudadana. En estos espacios se llevaron a cabo entre diciembre de 2012 y agosto de 2014 4 foros nacionales sobre los puntos de la agenda. Se llevó a cabo sobre desarrollo rural, participación política, solución al problema de drogas ilícitas y derechos de las víctimas. En estos procesos las mujeres representaron entre el 33%
y el 52%, dependiendo del foro. El balance de participación de las mujeres en todos los foros de consulta ciudadana donde muchos de ustedes participaron tiene un promedio de un 44%, es decir, 44% de participantes eran mujeres. Adicionalmente, las mujeres de distintas organizaciones y plataformas nacionales identificaron la necesidad de tener un foro específico sobre el tema de derechos de las mujeres en torno al proceso de paz y realizaron una Cumbre Nacional de Mujeres y Paz en octubre del año 2013, en el cual congregaron a casi 450 mujeres de todos los departamentos de Colombia y de todas las diversidades, digamos, de grupos de mujeres, defensoras de derechos humanos, mujeres indígenas, mujeres afrodescendientes, mujeres académicas, periodistas, etcétera, etcétera. Y ese espacio generó una reflexión muy importante con respecto al proceso de representación, implementación y verificación de los futuros posibles acuerdos. Y hago referencia a este espacio porque generó, sin duda, un movimiento importante de incidencia en ese sentido. A partir de ahí, entre agosto y diciembre del año 2014, se llevaron a cabo 5 visitas de delegaciones de víctimas directas del conflicto armado colombiano a la mesa de conversaciones en La Habana, 60 personas en total, de las cuales el 62% eran mujeres, 37 mujeres de 60, y eran mujeres que han representado sin duda distintas afectaciones del conflicto colombiano en los derechos y la vida de las mujeres, y esto permitió que hubiera una voz específica de la afectación del conflicto en la vida de las mujeres, un impacto directamente en la mesa de conversaciones. Y adicionalmente, entre diciembre de 2014 y marzo de 2015 se llevaron a cabo 3 delegaciones de organizaciones de mujeres y de organizaciones LGTBI, algunos de ustedes están aquí, quienes participaron allá. Y en estas visitas también se dio un mecanismo inédito por medio del cual la sociedad civil directamente tuvo una exposición ante la subcomisión de género de la mesa de conversaciones y una presentación de las propuestas desde las organizaciones de mujeres sobre los distintos puntos de la agenda. Hoy en La Habana hay 17 mujeres guerrilleras, de algo más de 35 integrantes de la delegación, y una de las mujeres, Victoria Sandino, con poderes plenipotenciarios. En la delegación del gobierno hay 2 mujeres plenipotenciarias con poderes plenos, la canciller María Ángela Holguín y María Paulina Riveros. Asimismo, el gobierno calcula que las mujeres representan el 65% del equipo técnico que da asesoría a la mesa por su parte. Son asesoras especialistas en los temas que tratan la mesa. Se ha creado una subcomisión de género, producto sin duda también de esta incidencia y del creciente compromiso que han ido asumiendo las partes, y esa subcomisión de género tiene una responsabilidad específica tanto para revisar los acuerdos preacordados y valorar la manera en que hay que fortalecer la perspectiva de género, como para introducir la perspectiva de género y derechos de las mujeres en los acuerdos que quedan pendientes, que como saben hacen referencia a los derechos de las víctimas, al fin del conflicto y a los mecanismos de implementación, verificación y representación. Bueno, probablemente toda esta historia la sepan, pero lo que nos parece importante destacar es que este ha sido un proceso sumamente impulsado por las organizaciones de mujeres, donde el rol de la cooperación internacional ha sido principalmente apoyar esos espacios de incidencia, apoyar esos espacios de encuentro y generar que, además del trabajo individual que hacen las organizaciones de mujeres y de la sociedad civil, haya espacios de confluencia que genere una incidencia política de mayor medida. Termino haciendo referencia a lo que consideramos son avances ya sustantivos, porque el análisis que quisiéramos compartir es justamente el paso que hay desde la presencia hacia la influencia, es decir, la manera en que la presencia de las mujeres puede realmente generar una diferencia en los contenidos de los acuerdos y en lo que puede ser una estructura de una futura implementación de los mismos. Vemos que en los preacuerdos, el preacuerdo sobre participación política tiene provisiones muy importantes en materia de participación de las mujeres, incluyendo un reconocimiento de su rol en la prevención y solución de conflictos y además mecanismos específicos que faciliten su participación en la política en una situación de post-acuerdo. En el preacuerdo en torno a la Comisión de la Verdad, que ustedes conocen bien y que ha sido hecho público, hay provisiones muy específicas con respecto a la composición de la propia comisión en términos de equidad, pero también a la incorporación de una perspectiva de género y de derechos de las mujeres en la propia selección
de las modalidades de trabajo que llevará a cabo la Comisión de la Verdad. Por último, hemos observado que hay una apertura importante de las partes en la mesa de conversaciones con respecto a ampliar el diálogo experto en materia de derechos de las mujeres. Hemos visto que ha habido una evolución muy importante con respecto a incluir una perspectiva de género, a incluir no solo un reconocimiento de la afectación del conflicto en la vida de las mujeres, sino también de reflexionar sobre la importancia de atender cuestiones estructurales de discriminación que existen en el país. Termino diciendo que a partir de esa participación y adicionalmente la propia participación de asesores, asesoras en la mesa de conversaciones, incluyendo la representante especial del Secretario General para la Violencia Sexual en los Conflictos, que tuvo lugar en el mes de mayo, ha habido una apertura para justamente tener un diálogo muy importante y en mayor profundidad, no solo que garantice la participación de las mujeres, sino el cómo atender esas cuestiones de desigualdad estructural a las cuales las distintas organizaciones de mujeres han hecho incidencia. Las organizaciones de mujeres han hecho una serie de recomendaciones a la Subcomisión de Género a partir de su participación en las mismas, y esas recomendaciones incluyen el que haya una interlocución continuada con las organizaciones de mujeres para que las mujeres que están trabajando en territorios y que traen su trabajo de base con las comunidades puedan traer las perspectivas de las comunidades a la Subcomisión de Género, pero también para que la Subcomisión de Género pueda hacer llegar su trabajo a la labor de base de las organizaciones. Así que con esto termino. Hemos hecho una sistematización de todo este trabajo que espero podamos compartir pronto y sin duda me gustaría escuchar mucho las reflexiones del público. Gracias. Bueno, algunas preguntas relacionadas que han llegado a mí están relacionadas con el rol de las mujeres en la Subcomisión de Género, entonces voy a tratar de englobar la respuesta como en una, tocando esos temas. La Subcomisión de Género en realidad es creada por decisión de las delegaciones del gobierno y de las FARC-EP en la mesa de conversaciones. Fueron las mujeres de ambas delegaciones quienes decidieron crear este mecanismo. Nuestro análisis como no mujeres es que definitivamente el mecanismo y la decisión de crearlo es producto de la enorme incidencia que hemos estado analizando aquí y que las mujeres de la sociedad civil han venido poniendo en los distintos espacios de participación ciudadana. Y realmente creemos que de no haber habido esa incidencia, no sabemos si se hubiera creado un mecanismo, pero lo vemos, digamos, menos probable. Pero sí quisiera resaltar el hecho de que la creación del mecanismo como un mecanismo formal de la mesa, como son también la subcomisión sobre el fin del conflicto y la subcomisión sobre el tema de verdad del conflicto, historia del conflicto, es una subcomisión con el mismo nivel de relevancia y de institucionalidad al interior de la mesa, y eso es algo muy importante en términos de una ganancia que han hecho las propias mujeres de la mesa. Y en este punto, la subcomisión, como decía, y lo pueden ver ustedes en el comunicado donde se crea la subcomisión, que es un comunicado conjunto de la mesa, se establece que su rol es, por un lado, revisar los preacuerdos que ya se han estado analizando acá, en términos de perspectiva de género, y por otro, garantizar la inclusión de una perspectiva de género en los puntos del acuerdo general que faltan por pactarse, con lo cual la labor de esta comisión se ha centrado principalmente en revisar esos acuerdos que se han prepactado, tomar en cuenta por supuesto las propuestas de las organizaciones de mujeres que han estado allí, más todos los espacios de participación y consulta ciudadana, como decía la representante Ángela María Robledo y las demás colegas, y adicionalmente garantizar que estas premisas son incorporadas. Un matiz que la subcomisión de género ha hecho ante toda la participación de las mujeres ha sido que no se puede cambiar la sustancia de los acuerdos, evidentemente, sino que se tiene que garantizar esa medida. Por supuesto, ese es un balance difícil que tiene que llevar a cabo las mujeres que están haciendo ese trabajo, y quiero enfatizar que son ellas las que están haciendo ese trabajo importante. Y en este punto, sí quisiera enfatizar, hay una pregunta sobre si el rol de las mujeres en la mesa es un rol de secretaría
para la mesa, y quisiera, digamos, señalar que nuestra observación es que no es un rol de secretaría. Como decía al principio, las mujeres, ambas delegaciones tienen mujeres plenipotenciarias. Plenipotenciarias quieren decir que tienen el mismo nivel de poder de decisión sobre lo que está siendo negociado. Sin embargo, son pocas mujeres con respecto a los hombres plenipotenciarios todavía, y eso hay que reconocerlo. Pero también el equipo de asesores en ambas partes son grupos de mujeres y hombres que tienen una competencia técnica importante en la definición de los avances en los acuerdos, con lo cual, digamos, nuestro mensaje sí es que no hay que minimizar en lo absoluto el rol que tienen las mujeres al interior de la mesa, y que el empoderamiento de las mujeres al interior de la mesa tiene también que ver con el propio empoderamiento que las organizaciones de mujeres le den en esa credibilidad. Y por último, hay una pregunta sobre el tema de la participación de las niñas y adolescentes, y no solo mujeres adultas, y el reconocimiento de sus derechos en el proceso de conversaciones y posible postacuerdo. Este es un tema que ha sido tratado en el ámbito de las visitas de las delegaciones de víctimas a La Habana. El tema de infancia y adolescencia fue tratado como un tema, y sin duda está, digamos, se ha puesto sobre la mesa. No ha habido, sin embargo, un espacio específico que atienda este tema, ni en representación de sociedad civil, ni en los puntos de la agenda, y creemos que es un tema de gran relevancia para ser puesto como incidencia por parte de las organizaciones en la labor que hacen de insumo a la subcomisión de género.